La semana pasada. De Cristo, claro que sí. Sí, es que nos da la vida. No, pero el Espíritu Santo no. Sí, que no. ¿Está bien tu botellita? Sí, ella tiene ahí, amigo, gracias. La semana pasada estuvimos hablando sobre Tu soda está llena. Sí. cosas que deben conocer los ministros y la fuente de su poder. Aquí hay varias personas, aunque faltan otros, que quieren ser ministros de Dios. Y les digo que es importante que estudien esto. Yo lo tengo subido a YouTube, que lo analicen, que entiendan qué responsabilidad tiene un ministro y cómo se consigue un ministro. Y estuvimos leyendo la parte de Romanos capítulo 12. Leímos la parte de Romanos capítulo 12 donde habla de voy a hacer un pequeño resumen. Lo importante que es, hay dos cosas importantes. Cuando uno busca de Dios, voy a explicarle algo súper importante. Yo hablé en el mundo, cuando necesitamos a un médico, específicamente, buscamos un médico. Cuando estamos enfermos buscamos un médico. Y cuando queremos hacer una casa buscamos un arquitecto. Nosotros en el mundo somos muy definidos cuando estamos buscando algo. Pero a veces en las cosas, y somos sabios. Una vez Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más sabios que los hijos de la luz. Usted en el mundo, usted ve que las personas cuando necesitan algo, ellos buscan lo mejor que pueden conseguir en esa área donde ellos están buscando. Por ejemplo, un joven cuando quiere estudiar, busca la mejor escuela que puede conseguir. Una mujer cuando quiere dar a luz, busca el mejor hospital donde la puedan atender. Una persona cuando quiere comprarse un carro, busca el mejor carro que pueda obtener, que le dé más eficiencia, que le cueste menos, pero que le dé más eficiencia. Cuando quieres buscar un alimento, busca el alimento más fresco, el mejor, el que tiene menos contaminación. Nosotros, fíjense, para que usted vea que usted siempre está buscando lo mejor. ¿Falso o mentira? Sin embargo, la gente cuando buscan a Dios, no entienden eso, casi nunca ponen eso. Van donde quiera, andan buscando a Dios, pero no se sientan a decir, ¿dónde está el Dios verdadero? Otra cosa, muchas veces la gente cuando llegan a las iglesias, no investigan si el que le está enseñando es un verdadero maestro de Dios. No investigan si esa persona de verdad le está enseñando una verdad. Jesús dijo estas palabras una vez. El ciego que sigue a otro ciego, caen junto con el de adelante y el de atrás y el otro que lo sigue en el mismo hueco. Entonces, eso te pasa en el mundo. Si te engañan para conseguir algo, tú vas a ser engañado por esa persona. En las cosas espirituales pasa idénticamente. Pero a veces no funcionamos, no analizamos eso. Por falta, yo no sé de qué, no sé por qué, y lo veo tan continuo. En el mundo pasa. No es que la gente en el mundo no los engaña, no los confunden. Sí, es verdad. Pero en el mundo espiritual yo veo que es donde más sucede eso. Sucede en una magnitud inmensa. Fíjense, y escuchen esto. ¿Cuántos modelos de carro tenemos en los Estados Unidos? Más o menos. Dan una cifra. Llegaremos como a 200. No creo, no, que va. 20 fábricas. Diferentes modelos. Habrán como unos 20. No mucho más. Fábrica no es lo mismo que modelos. No, la fábrica. Porque la fábrica te puede hacer 10 o 15 modelos. Pero yo no me refería a eso. Marcas, perdón. Marcas. Claro. ¿Cuántas marcas podrán haber en los Estados Unidos? Unas 10 marcas. No, yo creo que más. ¿Más? Pues vamos a poner 20. 20 es lo máximo. ¿Saben cuántas religiones hay en los Estados Unidos? De la de nosotros nada más, ¿cuántas naciones hay?
Muchas. ¿Qué pasa? Guay, ¿por qué? ¿Tú sabes qué pasa hoy? ¿Por qué hay tan pocas marcas de carro? ¿Y por qué hay tantas marcas de iglesias? Piense. Eso es fácil de responder. El problema es que la gente hoy quiere buscar de Dios, pero a su manera. Tú sabes, yo quiero a Dios, pero con mis condiciones. Y por eso hay tanta iglesia y tanta cosa. Está bien. Y hoy todo el mundo piensa que pedir a Dios es el mismo Dios para todas las religiones. Entonces podemos ver que el mundo está brindando, por ejemplo, 30 marcas de carros, pero aquí en Estados Unidos se está brindando cientos de marcas de Dios. Piense. Eso nos debe de hacer pensar lo peligroso que es esto. Sin embargo, dice Dios que el que busca las cosas del mundo y busca a Dios para las cosas del mundo es un miserable si no lo busca para la eternidad. Ok. Entonces estamos hablando de los ministros. Nosotros los hombres, las personas que buscamos de Dios, tenemos que tener sabiduría al buscar de Dios. Tenemos que saber si me están enseñando lo correcto, si me están llevando a lo correcto. ¿Por qué? Porque hay una cosa. Nadie se encuentra con Dios y aprende de Dios si no es a través de otra persona. Porque esa es la forma en que Dios nos ha mandado. Tenemos que entender que esa es la forma en que Dios lo hizo. Jesús dijo, cuando Él se fue, dijo, ya yo les enseñé a ustedes. Ahora ustedes tienen que ir por el mundo y enseñar lo mismo que yo les he enseñado para que ellos crean lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Es decir, que es el sistema que Dios usa. Ahora, y en el capítulo, con respecto a esto, el capítulo 12 de Romanos, enseñamos que hay diferentes dones que es dado por la gracia de Dios y que estos dones son para edificar la iglesia. Está en el capítulo 12 de Romanos, del 1 hasta el 8. Eso fue lo que hablé la semana pasada. Vamos a seguir sobre este mismo principio, pero vamos a hablar de 1 de Corintios. Hoy vamos a tomar 1 de Corintios, capítulo 12 también. Ahora, ¿habrá peligro en no comprender la forma en que Dios edifica la iglesia y cómo la edifica? Sí hay peligro. ¿Habrá peligro en no entender cómo llega la gracia de Dios a nosotros? Hay peligro. ¿Habrá peligro en no comprender dónde está específicamente la gracia de Dios? Sí hay peligro. Pero si uno aprende la sabiduría de Dios, entonces las cosas varían. Ok. Quiero empezar en el verso 4. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Verso 4. Capítulo 12 de 1 Corintios, verso 4. Pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, ¿qué dice ahí? Es el mismo. Hay tres funciones, o hay tres manifestaciones. Está el Espíritu Santo, el Señor y Dios. Con diferentes, vamos a llamarle así, dones que Él nos da. Primero habla de diversidad de dones en el verso 4. En el verso 5 habla de ministerio. Y en el verso 6 habla de operaciones. Aparentemente son iguales, pero no son iguales. Efesios 4:11, que ya lo hemos estudiado, los que han estado aquí, vieron que Jesús dice que Él dio los ministerios. En el capítulo 12 vamos a ver ahora que el Espíritu Santo da los dones. Y Dios es quien lo hace todo. El verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Cuando la palabra habla de a este, está hablando de ¿qué? De una persona dentro del cuerpo de Cristo. Por el Espíritu les dado ¿qué? Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, quiere decir la persona a quien recibe esto, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Cuando uno quiere ser ministro de Dios, cuando uno quiere trabajar en el cuerpo de Cristo, tiene que entender que el Espíritu Santo le va a dar a usted dones para trabajar. Estos son los 9 dones que el Espíritu Santo le da en la iglesia. Estos dones no son los ministerios. Los ministerios son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son ministerios. Estos son dones dentro de la iglesia. Tú puedes tener dones de sanidad y no ser ninguno de estos ministerios. Puedes ser un evangelista, puedes ser un profeta y no tener, puedes tener dones de profecía, puedes tener dones de sanidad y no estar dentro de los 5 ministerios. ¿Por qué? Ahora, los 5 ministerios van a tener dones de esta característica. Van a manifestar estos tipos de dones. Lo vamos a leer un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene como un cuerpo. Él ahí lo explica. Nosotros somos un cuerpo y ese cuerpo está dividido y está organizado según Dios, no según los hombres. Algo interesante que les dije la semana pasada. Estas cosas usted no las consigue ni con estudio, ni con leer la Biblia, ni con ayuno ni oración. Estas cosas Dios las da, como dice él, a quien Él quiere. No se quita que usted ayune y ore y busque a Dios. Usted puede ayunar, orar y buscar a Dios, pero Dios le va a dar el don que Él quiere darle a usted, no el que usted quiera. Eso tiene que entenderse. Esto está en la soberanía de Dios. Ahora, que usted le pida a Dios un don específico y Él te lo dé, eso no quiere decir que lo va a hacer con todo el mundo. Por ejemplo, Él te coge a ti como un pastor, porque Él quiere cogerte como pastor. Conocemos la historia de Isaías, cuando Él le dijo: Isaías, yo te escogí a ti como profeta desde el vientre de tu madre. Tú no tienes que venir a nacer y a formarte en el Evangelio para después que Él diga: yo te voy a escoger como... No, esas cosas están determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios escoge a las personas y le da el don que Él quiere. Ahora, es importante que la persona comprenda y entienda el don que Él tiene de parte de Dios. Porque si no, no va a trabajar en el don que Él tiene. Va a querer meterse en el lugar incorrecto. Eso está dado que es un pastor que no haya sido llamado a ser pastor, pero está funcionando como pastor. A Dios no le agrada eso. Un evangelista que quiera evangelizar sin ser mandado por Dios. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa ni mi gran, podría decir, mi gran deseo, mi gran elocuencia. A Él no le interesa eso. Dios trabaja a través del Espíritu. Si no has sido llamado para trabajar en ese don, en ese ministerio, si tú te metes, le estás faltando el respeto a Dios y te está buscando un problema. Pablo dijo una vez estas palabras, oigan esto: si yo le digo a ustedes que Jesucristo murió y eso no sucedió de parte de Dios, yo soy un mentiroso y estoy haciendo a Dios mentiroso, porque Dios no mandó a Jesucristo, a su Hijo, a morir en la tierra. Entonces yo ahora mismo le puedo predicar a usted: mira, Jesucristo murió, tú tienes salvación, pero eso es una mentira. A Dios no le interesa eso. Pero si Dios lo hizo, a Dios sí le interesa. Tenemos que entender qué significa ser en el cuerpo de Cristo un eslabón que Dios pone. Si tú eres tal cosa, tú tienes que trabajar sobre lo que Dios te pone. No te salgas de ahí. Ponía yo el caso, yo he visto muchas veces esto. Hay personas que quieren dar un testimonio. Entonces, ellos te dan un testimonio, pero te exageran el testimonio. Eso se da mucho, yo lo he visto a cantidad. Eso se llama mentir. Eso no ayuda al testimonio de Dios, porque Dios no hizo algo. Entonces, no, Dios hizo esto y aquello. Eso es igualito. A Dios no le agrada la mentira. No. Si Dios a mí me sanó un dedo, no diga me sanó el pie. Te sanó el dedo. Si Dios te dio una bendición de que Dios te dio un buen trabajo, no diga, no, Dios me dio el trabajo mejor del mundo. No, Dios te dio un trabajo, no es el mejor del mundo. Pero tú quieres poner a Dios sobre todo cuando las cosas no las hace Dios. Por eso dice aquí que eso lo hace uno y el mismo Espíritu. Lo que el Espíritu no hace, no lo hagas tú, porque no existe. Jesús dijo estas palabras: ustedes son siervos inútiles. ¿Por qué Jesús le dijo a los siervos: tú eres un siervo inútil? Dice: porque solamente puedes hacer lo que se te mande a hacer. En la iglesia no es honor para el hombre.
La iglesia no le da al hombre honor, le da honor a Dios. Todo lo que se haga en la iglesia es honor para Dios, porque es Dios quien lo hace. Por ejemplo, hoy en día una cosa muy grande es que se ve, por ejemplo, muchos artistas, porque son artistas, no son adoradores, pero son grandes artistas, pero no están honrando a Dios. Pero son grandes músicos, son grandes adoradores, están haciendo cosas que parece que son buenas, pero Dios no la está recibiendo. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios no recibe eso, el pueblo tampoco va a recibir bendiciones. Porque no hay bendición que usted pueda recibir si usted no la da a través del Espíritu. Igualito va a pasar con evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, que se toman lugares que no le corresponden. Dios no va a bendecir a esa persona, aunque esa obra parezca de Dios. Si Dios no está detrás del asunto, la pasada semana leímos un Salmo 127 que dice estas palabras. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oigan, en vano trabajan los edificadores. Oigan esto. Si Dios no edifica, no importa lo que tú quieras edificar, Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto, no sirve. Entonces, aquí estamos viendo dones espirituales que dice que el Espíritu da. Aquí está el don de ciencia, de sabiduría, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, el don de discernimiento espiritual, el don de género de lengua e interpretación de lengua. Eso es el Espíritu quien lo hace a través de la persona. Y la iglesia necesita esto por una razón, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar el cuerpo de Cristo? ¿Qué usted entiende? Cuando tú dices, estamos edificando el cuerpo de Cristo, ¿qué entendemos por eso? Es como una ayuda. Una ayuda. Ok, oigan lo que les voy a decir. Edificar el cuerpo de Cristo es que todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo te lleva a ser semejante a Él. Porque la edificación del cuerpo, fíjate, ok, cuando yo te digo, yo estoy edificando mi cuerpo con ejercicio, ¿a quién estás edificando? Al cuerpo. A Sergio. Si yo te digo, estoy edificando mi mente con lectura, ¿a quién estoy edificando? A tu mente. A Sergio. No, a Sergio completo. Fíjate cómo se llama. El cuerpo de Cristo es Cristo. Cuando se habla de edificar el cuerpo de Cristo, lo que se está haciendo es edificando a Cristo en nosotros. Él se está edificando en nosotros. Cristo se está haciendo en nosotros. Eso es algo que a veces no se entiende la profundidad. Dios, en otra palabra, escuchen esto, Dios se está haciendo en nosotros los seres humanos. Él se está formando en nosotros, en este cuerpo de seres humanos. Ok, entonces, esto es para edificar el cuerpo. Y Dios solamente, piense, ¿quién podrá edificar el cuerpo de Dios si no es Él? Nadie puede hacer una casa para Dios. Él lo dijo, ¿con qué me vas a hacer a mí una casa? Si la tierra es el estrado de mis pies y el universo es mi casa, yo soy más grande que el universo. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer una casa de piedra? Dios está haciendo una casa de nosotros. Eso tenemos que entenderlo. El lugar tan poderoso y tan grande que nos está llamando. Entonces, aunque estamos hablando de ministerio, los ministerios y los dones y las funciones es para edificar el cuerpo de Cristo, sea el que tú tengas. Seas un ministro, tengas dones, hablamos de los dones de 1 Corintios, de Romanos 12 ya el otro día, los dones del Espíritu Santo aquí, y lo que tú tengas, seas tú un ministro para edificar la iglesia con tu sabiduría, que Dios te dé, o seas tú un ministro de alabanza, o seas tú, lo que tú seas, si tú estás puesto por Dios para eso, y tú haces lo que Dios hace, tú vas a edificar, escuchen bien, a Cristo. Yo estoy aquí ahora puesto para edificar a Cristo en nosotros. No es nuestra función. La función es que ustedes se edifiquen. Hay dos formas de edificar. Por ejemplo, ¿cómo edificaría una persona que tiene el don de sanidad? Sanando una parte del cuerpo que está enferma. ¿Cómo edificaría una persona que tiene don de conocimiento? Dando sabiduría. No, conocimiento. No sabiduría. Enseñando. No. Bueno.
El conocimiento, el don de conocimiento es para averiguar lo que hay en el corazón de una persona, para ver los problemas que hay en una persona que no sabemos y traerlo es conocimiento. I think it's the same thing. Ahora, no, Hay no. una confusión Voy ahora. en translation. No, lo que pasa es que hay dos palabras. Conocimiento es ciencia. Sabiduría es cómo resolver las cosas. El don de conocimiento es para encontrar el problema. El don de sabiduría es para resolver el problema. Yo sé que es un problema de palabras. Escuchen, ahí. Léanlo ahí para que vean la diferencia. Sabiduría y conocimiento es igual. And wisdom are two Ahí different está. things. Esas son las Knowledge is palabras. one thing, wisdom is another. Ok. Conocimiento, por ejemplo, cuando tú te paras, cuando una persona se para en una persona y dice, tú en tu pasado pasaste por esto, mira, el Señor me está mostrando que tú tienes este problema, que tú tienes esta dificultad, que tú tienes esto, que tú has hecho esto, porque la persona no es capaz de soltarse. Entonces, eso es don de conocimiento. La palabra conocimiento es conocer lo oculto, It's a word of science. Word conocer of las cosas que tú no, que nadie sabe. Y Dios te lo da a entender a ti. Tú tienes, voy a ver, yo conozco cómo arreglar un carro. Yo lo conozco, tú no lo conoces. Yo conozco cómo arreglar un carro. Yo sé cuál es el problema que tiene el carro. Pero no soy mecánico, hermano. No soy mecánico. Can knowledge be the gift of knowledge be present, and wisdom could be for the future? Pero, no. Wisdom es para el presente y el futuro. ¿Tú entendiste la Tengo que pregunta? tomar nota. Pensé que me estaba diciendo. No. Dale. Repeat the question so I can give it to him again. Tradúceme. Él preguntó. That the gift of, what is it, knowledge? It says knowledge El don de conocimiento can be for the present, es para el presente and then wisdom, y la sabiduría future. es para el futuro. because you need Okay. wisdom Porque necesitas to go on sabiduría in the future. para seguir en el futuro. Ok. Dice Se ya- puede decir lo que ella dice. You can say it that way. Ahora, la sabiduría es para resolver lo que tienes en el conocimiento. The wisdom is to be able to work Tiene with un the knowledge lapicero that y you un have. lápiz. Por ejemplo, The wisdom, if you have wisdom, Dice you que can ahora no puedo understand ni you porque can- está the knowledge that you have the right way. voy a poner el caso. Tú estás ministrándole a un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. You understand? Y Dios te dice, esta persona tiene un dolor profundo porque odia a su padre. Nadie sabe eso. Pero Dios te dice, odia a tu padre. Él odia a su padre. Y entonces tú, con el don de conocimiento, sabes eso, porque nadie lo sabe. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué necesito? Necesito sabiduría para resolver el problema del dolor de ella. I need the ¿Cómo? wisdom to know how to deal with the knowledge that Escríbeme person's bien not- eso y lo del not conocimiento y la well. sabiduría. Or having the wisdom to ¿Cómo te know lo voy a how to escribir? deal with the knowledge ¿Cómo te lo that voy a is escribir? giving you for that Te lo voy a person. escribir. Ok, por ejemplo, nosotros tenemos una sabiduría general, la sabiduría de la Biblia. Y yo te puedo dar un consejo de cómo resolver. Por ejemplo, te digo, mira, pide perdón, ¿ya? Pide perdón delante de Dios y arrepiéntete de tu pecado, de tú tener una espina de amargura contra tu papá que lo odias. Un ejemplo, ¿tú me entiendes? Ahora, Yeah. pero viene el conocimiento y el Señor te dice, esa persona tiene un dolor en su corazón específico por el padre, porque el padre, voy a poner una parte fuerte, en un tiempo determinado la maltrató y le dio un golpe específico o abusó sexualmente de ella, cosa que nunca lo dice. Entonces tú dices, wow, mira, el Señor me muestra que en tu vida pasó esto, esto y esto. Ahora el Señor, ese es el don de conocimiento, pero ahora hace falta cómo resolver el problema de esa persona. Y viene la palabra a ti y el Señor te dice, dile que yo la amo a ella más que su papá. Esa palabra nada más, esa palabra, no le dijiste que se arrepintiera, no le dijiste que perdonara al papá, solamente le dijiste esta palabra. Dios te dijo, dile que yo la amo más a ella que lo que la amó el papá y que yo soy su papá. Y cuando esa mujer recibe esa palabra, ¡pum!, se fue todo. Porque esa no es palabra tuya, ese es el don de sabiduría que llegó por una forma sobrenatural y fue una palabra específica que sanó. Ahora yo cojo la Biblia y digo, no, porque mira, David fue perdonado, el Señor vino, y te puedo hacer una historia para que tú perdones, pero ya eso es sabiduría que yo tengo. Es muy diferente cuando el don actúa, ¿me entiendes? Cuando el don actúa, There's a difference when the gift acts led by the wisdom directly from the Spirit than when the gift acts with the knowledge that comes from the Word. eso está pasando en un corazón como puede pasar en cualquier cosa en el mundo. Puede venir el Señor
y darte una forma de cómo resolver. Para poner un caso sencillo, dice que Dios le dio a Salomón mucha sabiduría. Y vino a él una mujer, 2 mujeres con un niño. Dice que eso vino de Dios. Y le dijeron, mira, ese es mi niño. Y el otro decía, no, él es el mío. 2 mujeres, porque uno de los niños lo había matado una de ellas, porque dormían juntas y lo ahogaron con su cuerpo. Es una historia de Salomón. Y cuando Salomón vio eso, le dijo, hay un niño para 2 mujeres, ¿cómo resuelvo eso? Le dijo a una, bueno, vamos a picarlo por la mitad y cada una coja la mitad. Y dice una, no piquen, déselo completa a ella. Dice, ese hijo es tuyo. Sí. Dios le dio sabiduría para en un momento determinado, tú dices, oye, qué cosa tan sencilla. Sí, ahora porque tú lo oyes. Pero en aquel momento decía, ¿cómo resuelvo? ¿Quién es la verdadera madre? Entonces Dios le dio una palabra de sabiduría para que resolviera un problema. Y así hay muchas palabras de sabiduría en la Biblia. Entonces uno tiene, ese es el don de sabiduría. Ahora, eso es dado por Dios. Píquenlo por la mitad y mitad para cada una. Eso es dado por Dios. Ahora, aquí dice, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Dice, a otro darle fe. No es la fe normal que tú y yo tenemos, es una fe específica que Dios da para hacer algo específico. Son dones que vienen de parte de Él. No es tu forma de vida, sino es un momento en la vida para resolver un problema. Después dice por aquí, dice que también vienen dones de sanidades. El don de sanidades, diferentes tipos de sanidades, diferentes tipos de dones. A otro hacer milagros. Una cosa es tener don de sanidad, otra cosa es hacer milagros. Los milagros no es solamente una sanidad, milagros en la naturaleza, milagros sobrenaturales, como caminar sobre el agua, cosas así. Dice que a otros se le da profecía. Esto no es ser un profeta. Profeta, ministerio de profeta es una cosa. Don de profecía es otra cosa. Es una profecía que se mueve dentro del cuerpo sin tú ser profeta, pero te mueve en un plano profético. Después dice también discernimiento de espíritu. Esto es reconocimiento de los espíritus que se mueven, fundamentalmente de espíritus malos, para edificar. Todo esto, si usted se da cuenta, ayuda a edificar el cuerpo de Cristo. Dice que otro... estoy en el verso 10. Perdón, estoy en el mismo lugar. Capítulo 12. 12, ¿no? sí, estoy ahí mismo. A otro, ya lo leí. Discernimiento de espíritu, a otros géneros de lengua e interpretación de lengua. Ahora, dice, todo esto lo hace el espíritu y uno mismo. Y el verso 12 dice, porque así como en el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, miren la palabra que está puesta ahí, no dice la iglesia. ¿Qué dice ahí? Así también, ¿quién? Verso 12 terminando. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién me ayuda? Cristo. Verso 12. Lean conmigo esto. Porque así como en el cuerpo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.